Vale, pues vamos a proceder a trabajar las primeras sombras, ¿de acuerdo? Entonces hemos tomado el otro color de contrast, que es ultramarines blue, azul ultramarín de contrast, y vamos a empezar a trabajar las sombras. ¿Qué conseguimos con este tipo de colores? Pues que trabajen, como decíamos, a modo de filtro, que no te quite el trabajo previo que has hecho antes, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo vamos a aplicar? Pues en las zonas de donde no da la luz, o en las zonas en las que si la luz viniese desde arriba, ese volumen tendría una sombra, ¿vale? So let's go on with the first shadow. I'm using the contrast color ultramarine blue, and I'm going to apply it in thinner layers in the shadow areas. As always, I put some thinner in the brush, so you don't have problems with when painting. La impresión de que Vale, creo que se estaba desenfocando. Voy a ver si con ese fondo consigue un mejor enfoque en la cámara. Vale. Now it's really important to have the miniature outside of the base like this, because that way you can access the recesses more easily. So it seems that you are doing nothing here, but actually what you're doing is to add more contrast in the miniature and saturate it more, because instead of being just black the shade or the shadow area, you are creating a different blue color, or actually in this case it's like a little purple. Maybe in the camera you cannot see it properly, but I will add some photos at the end, and I hope that you will appreciate the different colors that the miniature will have. So working with layers like this, with thinner layers and with filters, takes a little bit more work, but the final result is quite good in my opinion, and you can control the color more than if you are using other colors that are more opaque. Vale, como comentaba, cuando estamos trabajando con este tipo de pinturas que son como filtros, ¿no? Que son pinturas un poco transparentes, o bien esta de contrast, o Createx también tiene una gama transparente, pues, o cuando usas shades o tintas, puede que lleve más tiempo, pero lo que te permite es un mayor control del pintado. Es decir, si usas pintura que es más opaca, enseguida vas a tapar el trabajo previo. Con este tipo de pintura, pues todo lo que estás trabajando pues permanece ahí, resalta. Al final es un trabajo que va a ser más agradecido. Lleva más tiempo, pero bueno. Esto, si quieres hacer un pintado muchísimo más rápido, pues es súper sencillo. Base de negro, desde arriba con blanco y un poquito 45 grados, la base de azul, y ya tienes toda la base, no tienes que trabajar más. Pero si quieres darle más detalle, pues puedes empezar a trabajar de esta manera. Lleva un poquito más de tiempo, pero luego se marca un poquito más de diferencia. Okay, vamos a ir ahora a otro tipo de sombra con un poquito de morado. Puedes añadirle un poco de rojo oscuro, puedes añadirle un pelín de negro, o puedes añadirle morado directamente. Yo voy a añadir ahora un poquito de tinta negra y de un shade morado. Voy a usar este y esta tinta. Las tintas a veces que atascan un poquito el aerógrafo, entonces es importante que lo diluyamos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a trabajar la segunda sombra y ya la última, porque luego pues puedes hacer un perfilado en negro o hacerle un lavado de óleo con tinta negra, por ejemplo, o un morado muy oscuro, y que te marque ya todos los recovecos. Para la tinta, para la última sombra, pues he usado lo que decía antes. He cargado 3 veces el pincel con esta, ¿vale? Un par de gotas de tinta negra,
y un par de gotas de thinner. Primero siempre he hecho el thinner en el aerógrafo y recomiendo que de vez en cuando lo vayáis limpiando, porque si no al final se os va a atascar y va a hacer que pintar con el aerógrafo sea un horror. So let's move on to the last shadow, and I use the black ink, the violet shade, and a little bit of thinner. So from time to time I recommend you to clean the airbrush, so it will be easier for you to paint with it and more fun. Now I'm going to focus just in the deepest shadow areas. For example, under the knee pad over here. Okay. Anyway, if you are not satisfied, after that you can go on with the brush, with the paint brush, and reinforce the shadows or the highlights. Don't worry about that. So if you see the miniature, the shoulder pad is not totally straight, so it's moved a little bit forward. So the shade will be over here. So the shadow area should be at this point. So that's what I'm going to focus. A little dot in that area. Okay. And you see the different color. This part over here is almost black, but it's not just because it's a shadow area itself, but also with the position of the arm, it's creating shade on that part. So if you see a light over here, over the miniature, and then the arm over here is creating the shade, so that part will be almost black. And actually, my style of painting is like trying to create a great contrast between highlights and shadows. So maybe you like it, maybe you don't, but this is the way I like it. Perdón si a veces se va un poquito de la imagen, pero intentar pintar con la cámara, el aerógrafo y todo es un poco complicado a veces. So the same that happens with the head. If you see the head, it's not straight. So with the light over here, over the miniature, probably this part will have some shades or shadows. So I think with this it's okay. You can see now like the medium tone, or actually the highlights, but we are going to focus later on them, and the shades. Okay, let's move on to the next step. Vale, vamos a hacer la primera iluminación, y para eso vamos a echar un poquito de thinner aquí, unas gotillas de thinner, un chorrito. Vamos a echarle el color que hemos usado para crear el primer filtro, es el Talasar Blue. Como estos no tienen el gotero, pues con el pincel directamente vamos a echarle aquí, a mezclarlo. Este va a ser el color de la base que ya hemos utilizado. Luego le voy a echar un poquito de blanco para aclararlo. Tampoco se me vaya muy a un verde turquesa, entonces vamos a echar un poquito de tinta blanca, un par de gotitas.
Con el aerógrafo, al trabajar con este tipo de pinturas, como decía, puedes ir a transiciones o a cambios de color un poco más bruscos, porque si lo haces a modo de filtro y vas dando capas finitas, pues al final puedes crear una transición más grande a base de crear diferentes capas, ¿vale? Entonces puedes irte a un color más claro de lo que darías a lo mejor a pincel, porque con el aerógrafo esa capa va a quedar un poco más clara que, perdón, más, no va a potenciar tanto el color. Le voy a echar una gotita de amarillo hielo para que no desature tanto. Como este amarillo hielo no es de para aerógrafo, ¿vale? Que es del Model Color, hago la mezcla aquí en el blister este para que podamos quitar un poco los grumos más grandes. Y aquí controlamos un poquito el color. Si vemos que se va muy a verde por el amarillo, pues tendríamos que echarle un poquito más de azul. Pero bueno, vale, yo estoy contento con este color. Ahora tiene un poquito más de saturación, pero lo quiero un poquito más claro, entonces le voy a echar blanco. So I'm working on the first highlight. I don't know if I will prepare more highlights or not, depending on the final result. And I'm using the first color, the main color I use for the first filter, the Talazar blue. Then a little bit of white, okay. And in order to get a more saturated color, just one drop of ice yellow from Model Color. As this is not a specific color for airbrush, I'm mixing everything in the blister, so I can get a thinner paint for the airbrush. Okay, and I think this is going to be okay. If you see, this color and this color is quite similar. Okay, I don't know if you can see it for the light, but it's quite similar. So you can use straight this color. So let's put it in the airbrush and let's get started. Now you need to be careful and let's try to apply little dots of paint at the top areas of the armor. Vamos a aplicar ahora pequeños puntos de esta mezcla que hemos hecho en las partes superiores de la armadura, ¿vale? Sin prisa, buscando crear una transición suave, porque las zonas redondeadas no van a tener cambios bruscos de luz, como puede ser un cambio de plano, ¿vale? Es decir, si fuese un vehículo, por ejemplo, que tiene cambios de plano mucho más marcados, pues entre cambio de plano y otro, entre un cambio de plano y otro, habría un contraste muy alto, pero en las zonas redondeadas la transición tiene que ser suave, ¿vale? Entonces, fijaos que intentamos hacer pequeños puntos de luz. Para ello es importante que el aerógrafo esté limpito en la punta, porque si no te va a escupir. Entonces, de vez en cuando conviene limpiarle la punta, o bien así o bien con un pincel un poquito mojado, ¿vale? En agua o en limpiador. So if you want to create clean dots on the armor, it's important to clean the tip of the needle of the airbrush. You can do it with your fingertips or using a paintbrush with some cleaner or just loaded with a little bit of water. Vale, ahí se ha ido un poquito demasiado. Entonces, lo que hago rápidamente es intentar secarlo. Para secar con el aerógrafo, pues simplemente aprietas la salida de aire y eso te va a secar. Eso hace que el color se esparza un poquito más y no te deje mancha, ¿vale?
pueda disimular un poquito. Luego si hay que recuperar algo, pues tendríamos que volver a los colores iniciales y irlo recuperando. Cuando vemos que apretamos y no sale es porque la aguja suele estar sucia, entonces pues bueno, este es un trabajo un poquito más minucioso. Veis que la aguja está sucia, ¿vale? Pues con el pincel, con un poquito de agua, pincel limpio, mejor que sucio, le puedes dar para limpiarla y que ya que fluya la pintura y que no te escupa grumos. Fijaos que con pequeños toques del aerógrafo es suficiente y puedes incluso iluminar zonas muy estrechitas si controlas un poquito el gatillo. Por eso un aerógrafo barato, este tipo de control de gatillo no te lo va a dar, pero para cosas más generales pues te puede servir perfectamente. Si quieres ir a un poquito más de detalle, pues yo te recomiendo un Iwata o un Harden Steenbeck. So if you realize you can highlight narrower areas like this over here, okay, using the the trigger of the airbrush with a little bit of control. In order to do so, you need a good airbrush, because with a cheap airbrush you won't have that control of the trigger. Okay, one of the main difference between a cheaper brush and a more expensive one is that the trigger usually is softer than the cheaper one, and it allows you more control of the amount of paint that you are releasing, actually that you are spraying. Also it depends on the needle. This is a 0.2 needle. Es una aguja de 0,2 también. El tamaño de la aguja pues se va a influir en los puntos que puedas hacer, ¿no? con el aerógrafo. ¿Pintaría así todo mi ejército con este cuidado en las iluminaciones y demás? Pues posiblemente no, pero es una escuadra de 3 bastante resultona y podemos dedicarle un poquito más. En otro tipo de miniatura pues seguramente iría más rápido con las iluminaciones, porque luego para jugar tampoco se aprecia demasiado, ¿no? Si fuese para un concurso, una vitrina, pues posiblemente todo esto a lo mejor lo trabajaría así, pero luego haría el mismo trabajo casi encima pincel para añadir matices, para añadir textura, para darle diferentes tonos y crear una armadura pues a lo mejor más del estilo que se ven en las ilustraciones de las revistas y los códex. Pues ahí a lo mejor nos pasamos un poquito, pues secamos y aplicamos un poquito por encima para unificar el tono. Luego siempre podemos ir hacia atrás con filtros o con el color del tono medio. Una cosa también importante en el aerógrafo es que en la zona en la que tú estás pintando es donde va a caer la pintura, y todo lo que está debajo no se va a ver afectado por la pintura, es decir, te va a crear las sombras de una forma natural o las iluminaciones de una forma natural por la propia mecánica que tiene de trabajo el aerógrafo.
con esto vamos a pintar la otra y a lo mejor le doy un poquito más de blanco para crear más contraste y luego lo recuperamos con un poquito de glaze, de Guilliman Glaze. Vale, lo que vamos a hacer ahora es aplicar unos puntitos de luz con blanco que luego podremos potenciar con el pincel o difuminarlos un poco más. Vale, le voy a añadir 2 o 3 gotillas de blanco a la mezcla porque quiero un bonito ahí. Quiero crear un gran contraste, ¿vale? Entonces, con el aerógrafo, ahora como decía, voy a crear un contraste grande y luego lo podemos recuperar o bien con tintas de óleo, o bien con veladuras, o bien con efectos de daño, y va a quedar todo más integrado. Si creas menos contraste, cuando luego apliques todo ese tipo de pintado, digamos que los cambios o las transiciones se van a notar un poquito menos, ¿vale? Se van a marcar menos la diferencia entre luces y sombras, con lo cual a mí me gusta, como decía, un contraste elevado, y por eso me voy a ahora una luz un poquito más clara todavía. Incluso si esta veo que no me convence, me meto con más blanco y ya está. Bueno, sale con mucha presión. Le puedo regular aquí. Vale, para que salga con un poquito más. Este aerógrafo tiene aquí una ruedecita que te permite regular la presión. No me gusta mucho trabajar con poca presión porque se atasca más, pero bueno, vamos a ver si así conseguimos un poquito más de control. Vale, veis que voy cambiando a lo mejor de miniatura, estoy pintando las tres a la vez, pero bueno, las tres tienen volúmenes muy similares. So as I was saying, I'm creating now the maximum highlights as little dots because I want the armor to have a great contrast. It's like, it's not exactly a non-metallic metal, of course, because it's not working like non-metallic metal, but it is going to represent the surface of the armor, like an even surface. If you do it with the airbrush, you have to create a great contrast, because later on in my style of painting I'm going to add oil washes, I'm going to add filters, I'm going to add weathering or barrel damage, and everything is going to be more like faded. So if there is no big contrast, at the end you won't notice so much the difference between lights and highlights and all the work that you have done so far. So I recommend you to don't hesitate and go for high contrast using the airbrush, because you can control it, and then you can like camouflage it with the rest of the painting techniques. Como decía, creamos un contraste muy grande con el aerógrafo entre luces y sombras, porque luego vamos a camuflarlo un poquito con el resto de técnicas de pintura, ¿vale? Pero así va a quedar también presente ese tipo de trabajo que hemos hecho al inicio. Vale, una vez que hemos hecho ya los últimos puntos de luz, si queremos homogeneizar un poquito todo, porque pensamos que se ha quedado muy saturada, que la iluminación es muy clarita, le podemos dar una veladura con el aerógrafo, y yo voy a usar esta, ¿vale? Es el Guilliman Blue. Creo que esta ya está descatalogada, así que si podéis encontrar alguna, compradla. Vale. Voy a echarlo sin diluir, aunque posiblemente se atasque, pero como es finita, no debería haber mucho problema. Va a ser una capa muy finita. Podemos echar una gotita de cine si queréis, y listo. Esto va a pasar un poquito igual que con la contrast. Si le da muchas capas, al final se queda demasiado oscuro. Fijaos lo que pinta esto. Pinta muy poquito. Entonces,
le damos un poquito desde arriba, ¿vale? Voy a separar bastante el aerógrafo para que no me cree patas de araña y cree como una capa que homogeneice todo. So in order to get everything more even, I'm going to apply the glaze with the Guilliman blue glaze, and I'm going to separate the airbrush about 15 or 20 centimeters from the miniature, so it won't create the spider legs, and it will end up with an even surface and a nice transition between lights and shadows. As always, I'm working with the trigger in pulses. I don't pull the trigger all the time, but I pull it, release it, pull it, release it, so I don't shock the miniature into paint. And when I'm satisfied with the result, I stop.